yo soy Anisa y soy una alumna de Laurita que he tenido el gusto de poder aprender un poquito de ella en un taller de narrativa y veía muy atentamente el videito que publicó Laura el día viernes en el que hablaba sobre el libro Estambul, Ciudad y Recuerdos de Orhan Pamuk, y le comenté ahí que ese libro me había motivado mucho para viajar a Estambul y me pidió que compartiera un poquito de esta experiencia. Ese viaje lo realicé ya hace algunos años y el libro lo leí todavía muchísimos años atrás. Entonces, pero creo que o se me dio la oportunidad de hacer ese viaje en un momento muy interesante porque, bueno, yo soy maestra en humanidades y en ese momento estaba estudiando mi maestría y acababa de cursar mis materias de historia clásica y de historia medieval. Entonces, claro que para mí era súper interesante viajar a ese lugar donde Constantino fundó su ciudad, esta parte de Oriente donde que se vuelve una leyenda por Santa Sofía y por el origen de la cultura bizantina y todas estas cosas que son muy interesantes, pero realmente a mí lo que me llevó ahí en un principio pues era esta idea de los relatos sobre la infancia de Pamuk. Entonces yo iba con dos perspectivas. Siempre he sentido igual mucha atracción por las culturas de Oriente, por las culturas árabes. Me pareció una cultura muy interesante y entonces iba con esta idea de un lugar exótico y de un lugar diferente a lo que estoy acostumbrada, con una religión diferente, con una comida diferente, en un lugar que es famoso por sus mercados de esencias, de comidas, y por otro lado iba con esta idea también de los relatos de Pamuk en que pues todo se lee como también muy occidentalizado, porque hay que recordar que estamos hablando de un lugar que está entre Asia y Europa, y que nos habla de la vida personal de este autor. Pero hubo dos puntos que a mí me parecieron muy seductores para visitar ese lugar. Número uno fue el Bósforo, el río Bósforo, que es donde navegan y cruzan grandes barcos que lo narra Pamuk, ¿no? Que está que desencadena con el mar del Mármara y donde también alrededor se crecieron grandes civilizaciones. Y entonces a mí me gustaba cuando leía el libro imaginar pues cómo sería navegar en ese lugar. Pamuk decía que se sentaba ahí a ver pasar los barcos y entonces pues fue lo primero que busqué al hacer ese viaje, ¿no? Hacer un recorrido en barco y ver esos palacios de los que nos hablaba Pamuk del lado de Europa, ¿no? Donde pasaban sus vacaciones pues las clases altas de Estambul, y para mí fue así como increíble, ¿no? Y sobre todo esa sensación de estar en medio de dos continentes diferentes, porque el Bósforo pues divide Asia y Europa. Y algo que también yo siento que cuando realizamos un viaje, a lo mejor es un lugar o una ciudad la que nos motiva a realizarlo, pero es porque tenemos que ir más allá y vamos a encontrar algo que nos va a parecer mucho más seductor a lo que estamos buscando. Y una de esas cosas fue que, bueno, Pamuk hablaba en su libro de los famosos derviches voladores. Y cuando yo leí este libro, pues no se usaba googlear tanto como poner en línea derviche volador, ¿no? Entonces yo no me imaginaba qué eran, ¿no? Posteriormente, ya después tuve una idea que son los monjes sufis, que es la mística de la cultura islámica, y me parecía muy interesante, pero no es lo mismo verlo a cómo lo puedes imaginar. Cuando llegas a Estambul, todo el mundo te ofrece ir a un lugar donde haya derviches voladores. Se les llama derviches voladores porque estos monjes vestidos de blanco con sus túnicas largas hacen un ritual en el que simplemente giran sobre su mismo eje durante casi una hora, en trance, en un estado de trance, en un estado meditativo.
¿sí? Y son, bueno, es ponerse a pensar que tienen una mano arriba y un pie abajo con el que giran y que puede ser muy cansado y esa es como la atracción, ¿no? Pero muchos de estos lugares donde te llevan a Estambul a ver esta ceremonia realmente no son monjes, son actores o son bailarines, que era lo que nos explicaban ahí. Y bueno, yo tuve la suerte de ver auténticos monjes eh, en un lugar no tan cercano a Estambul, pero que venía incluido dentro del recorrido que hice en Turquía, que se llama Konya, donde el profeta Rumi fundó esta orden y donde desarrolló toda su filosofía. Y entonces ahí en un auténtico monasterio real de monjes sufíes, pude ver esta danza en las que ellos visten de blanco porque significa como una mortaja de todos sus deseos humanos o carnales, un gorro también café que simboliza la tierra, que también habla un poco como del entierro y después del cuerpo, de lo que no nos hace crecer, de lo material también. Y ya posteriormente entendí que como buenos árabes y buena cultura de Oriente, pues tienen mucha relación con la ciencia, la física y las matemáticas, y que giraban o bailan girando porque representan ese movimiento de los átomos y de la creación de Dios, ¿no? Entonces eso para mí fue como la parte más fascinante de este viaje y posteriormente de haber leído este libro, pues algo que deseé profundamente pues fue seguir leyendo sobre esta filosofía y sobre esta ciudad. Siguiendo con Estambul, algo que me puso muy triste y que no pude conocer estando en Estambul porque fue un viaje que realicé sola y estaba yo todavía más chiquilla, entonces me daba un poco de miedo como adentrarme yo sola a la ciudad, fue no haber conocido el Taksim. El Taksim es como la zona moderna que habla Pamuk, en el que puedes conocer los restaurantes, están los mejores restaurantes y los bares y como la zona de tiendas, pero él lo narra mucho en ese libro, hablando de sus periodos de juventud, donde compartía con sus amigos y con su primer amor, ¿no? Entonces esa parte me quedó muy triste, no porque quería comer al mejor restaurante de Estambul o conocer un bar, sino por ver ese lugar donde estaba ese personaje o del que me estaba hablando el autor, ¿no? Entonces, bueno, esta fue un poquito de la experiencia que yo tuve y le agradezco a Laurita la invitación por a platicar sobre esto en este video. Yo creo que los libros tienen esa magia de llevarnos primero cuando los estamos leyendo a un lugar que tal vez no conocemos y también siembran sueños en nosotros si nos gusta aprender y ver de otras culturas. Es muy, muy bonito viajar a un lugar del que ya tienes un referente que a lo mejor puede ser imaginario gracias a un libro y cuando llegas ahí es a lo mejor algo completamente diferente, pero siempre esa es la magia de la literatura.